Hola queridos oyentes, venimos con la finalización del resumen de 100 años de soledad, capítulo 17. Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos y que acaba por esparcir sobre Macondo el polvo abrasante que cubrió para siempre los óxidos techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula llora de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado para juguete de los niños. El ánimo de su corazón invencible la orientaba en las tinieblas, quienes se pararon a sus trastabilleos y tropezaron con su brazo arcangélico siempre alzado a la altura de su cabeza. Pensaron que a duras penas podía con su cuerpo, pero todavía no creyeron que estaba ciega. Después, moviéndose a tientas por los dormitorios vacíos, percibía el trueno continuo del comején taladriando las maderas y el tijereo de la polilla en los roperos y el estrépito devastador de las enormes hormigas coloradas que habían prosperado en el diluvio y estaban sofocando los cimientos de la casa. La fiebre de restauración acabó por llevarla a los cuartos del olvido. Hizo desembarazar de los escombros y las telarañas de la habitación. José Arcadio Buendía se secó la mollera buscando la piedra filosofal, fiel a la voluntad de José Arcadio II, que había prohibido toda intromisión mientras no hubiera un indicio real que había muerto. Santa Sofía de la Piedad recurrió a toda clase de subterfugios para desorientar a Úrsula. José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta, trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase que quería murmuró. El tiempo pasa, así es, dijo Úrsula, pero no tanto al decirlo. Tuvo conciencia de estar dando la misma réplica del coronel Aureliano Buendía. En su celda, desensaciado, regañó a José Arcadio II como si fuera un niño y empezó en que se bañara y se afeitara y le prestara su fuerza para acabar de restaurar la casa. Solo entonces comprendió Úrsula que él estaba en un mundo de tinieblas más impenetrable que el suyo. Al principio, Fernanda interpretaba aquel ejemplo como acceso de locura senil, pero José Arcadio le anunció por esa época desde Roma que pensaba ir a Macondo antes de hacer los votos perpetuos. Fue ese mismo incentivo el que la indujo a apresurar su correspondencia con los médicos invisibles. Mucho antes de que Úrsula se enterara que había sido destruido por la furia estremidora de Aurelio II. Úrsula trataba de ir más lejos. Abran las puertas y las ventanas, gritaba, pero era una ilusión vana. Estaba muy vieja y viviendo de sobra para repetir el milagro de los animalitos de caramelo. La casa continuó cerrada por orden de Fernanda. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cortés, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Petra Cortés y él habían comprado otros animales. Aurelio andaba de casa en casa ofreciendo los billeticos que él mismo pintaba con tintas de colores, para hacerlos más atractivos. Sin embargo, los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo de 20 centavos y una novillada de 32. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritanga y puestos de bebidas.
Esas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvió para que el propio Aureliano II descubriera cuánto habían decaído sus ánimos y hasta qué punto se había secado su ingenio de cubrimiento magistral. Para Petra Cortés, sin embargo, nunca fue el mejor hombre. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifas y los damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaron despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desconsolados, de modo que esto alcanzará para contentar a Fernanda y aquello para los zapatos de Amaranta y Úrsula, y eso otro para Santa Sofía de la Piedad, que no estrenaba trajes desde los tiempos del ruido. Eran tan puras aquellas misas de pobreza que siempre destinaba la mejor parte para Fernanda, y no lo hicieron nunca por remordimiento ni por claridad, sino por su bienestar les importaba más que a ellos mismos. Sin embargo, por más que se mataban trabajando por mucho dinero que escamatearon y muchas triquiñuelas que concibieran, el insomnio que le dejaba las malas cuentas, se preguntaban qué había pasado en el mundo para que los animales no parieran en el mismo desconcierto de antes, porque el dinero se desvasará en las manos. Intrigado con ese enigma, escobardó tan profundamente los sentimientos de ella. Petra Cortés, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como su plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, las rifas nos dieron nunca para más. Al principio Aureliano II ocupaba 3 días de la semana encerrado en su antigua oficina de ganadero, pero al tiempo se sintió tan cansado después de dibujar hasta 2000 billetes a la semana. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas, que apenas le quedaba tiempo para ver sus niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas, pero no se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Además, en las escuelas de esa época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él cazaba lombrices y trataba insectos en el jardín. Allí lo encontró Úrsula una tarde en que andaba asperjando la casa con agua serena y un ramo de ortigas, y a pesar que había estado con él muchas veces, le preguntó quién era. Soy Aureliano Buendía, dijo él. Es verdad, replicó ella, ya es hora de que empieces a aprender la platería. No volvió a recobrar la razón. Ella hilvanaba una cháchara colorida comentando asuntos de lugares apartados y tiempos sin conciencia. Llegó a resolver de tal modo el pasado con la actualidad. Nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que sentía o de lo que recordaba. Se quedaba inmóvil varios días y Santa Sofía de la Piedad tenía que sacudirla para convencerse de que estaba viva, y se le sentaba en las piernas para alimentar con cucharaditas de agua de azúcar. Un domingo de Ramos encontraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en la misa y cargando a Úrsula por la nuca y los tobillos. Entonces Úrsula se rindió a la evidencia
Dios mío, exclamó con voz baja. De modo esto es la muerte, inició interminable oración. Aureliano II trataba de aprovechar el delirio para que confesara dónde estaba el oro enterrado, pero otra vez fueron inútiles las súplicas. Amaneció muerta el Jueves Santo. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano y muy poca gente asistió al entierro. Al domingo de resurrección, el centenario padre Antonio Isabel afirmó en el púlpito que la muerte de los pájaros obedecía a la mala influencia del judío errante. No fueron muchos quienes prestaron atención a su plática apocalíptica. Eran tan ciertas e inconfundibles que quienes fueron a verla no pusieron en duda la existencia de una criatura espantosa. 2 semanas después de la muerte de Úrsula, Petra Cortés y Aureliano II despertaron sobresaltados por un llano de becerro descomunal que él les llevaba del vecindario. Tenía el cuerpo cubierto de una pelambre áspera, plagada de garrapatas menudas y el pellejo petrificado. Nunca se estableció si en realidad fueron por el que se murieron los pájaros, pero las recién casadas no concibieron los engendros anunciados. Disminuyó la intensidad, el calor. Rebeca murió a fines de ese año. Argenia, su criada de toda la vida, pidió ayuda a todas las autoridades para derribar la puerta del dormitorio donde su patrona estaba encerrada desde hacía 3 días y la encontraron en la casa solitaria, enroscada como un camarón con la cabeza pelado por la tiña y el pulgar metido en la boca. Todo andaba así desde el diluvio. La desidia de la gente contrastaba con la voracidad del olvido. Llegaron a Macondo unos emisarios del presidente de la República para entregar por fin la condecoración, varias veces rechazada por el coronel Aureliano Buendía. Aureliano II estuvo tentado de recibirla creyendo que era una medalla de oro, pero Petra Cortés lo persuadió de la indignidad cuando ya los emisarios apreciaban mandos y discursos para la ceremonia. Los delegados curiales que habían ido a investigar el informe sobre la extraña mortandad de los pájaros y el sacrificio del judío errante, poco después mandaron al padre Augusto Ángel. A la muerte de Úrsula, la casa volvió a correr en un abandono del cual no podía rescatar una voluntad tan resuelta y rigurosa como la de Amaranta Úrsula. La pasión judicial de Fernanda puso un dique infranqueable a los 100 años judiciales de Úrsula. La dispendiosa correspondencia con los médicos invisibles terminó en un fracaso. La desilusionada Fernanda trató de obtener una información más precisa, pero los corresponsables no volvieron a contestar por sus cortas. Se sintió tan agotada por el peso de una palabra desconocida. Entonces se confió a su hijo José Arcadio y este le mandó los versarios desde Roma. Santa Sofía de la Piedad vagaba en una vejez solitaria, cocinando lo poco que consumía y casi por completo dedicada al cuidado. José Arcadio II, Amaranta Úrsula, heredera de ciertos encantos de remedios. Las pocas veces que entonces se le veía a la casa era por Amaranta Úrsula, pues con el tiempo se había convertido en una extraña para Fernanda y el pequeño Aureliano, pero el propio Aureliano prefería vivir en la oscuridad
cuando Úrsula hizo abrir el cuarto de Melquiades, el que se dio a rondarlo y a curiosidadlo en la puerta entornada. Aureliano II descubrió esa amistad mucho tiempo después de iniciada, cuando oyó el niño hablando de la matanza de la estación.